en Descartes, como ya lo dijo Ariel, que el hecho de poder hacer ciencia también es un modo de libertad. Nada más con final, es que también tengo aquí un robotito porque estoy en el esquema. Bueno, Jonathan, Valente, quieran. Y luego yo, vamos así. Bueno, hasta donde yo recuerdo, habíamos organizado en la razón por la cual, o por lo menos se había puesto sobre la mesa la razón por la cual la razón en Descartes necesita, digamos, que la idea de Dios, ¿no?, como garantía de la claridad y distinción. Y de ahí no logro encadenar bien las demás ideas, pero recuerdo que fue eso uno de los puntos más importantes, ¿no? Okay. Bueno, espero que hoy podamos ver otra vez que no es exactamente así tampoco, según yo. Pero primero escuchamos más versiones de qué es, cómo entendieron, ¿no?, el seminario anterior. Yo igual me quedé con esa idea de que se está siguiendo el camino, ¿no? Y había planteado el profesor Roberto alguna vez para encontrar fenómeno, ¿no? ¿Qué es en el caso de Descartes, qué es lo verdadero? Igual, ¿no?, que hay como un círculo, ¿no? La idea de perfección la pone Dios en el hombre como una impronta, ¿no?, de creación. Y esa idea, igual que la idea de Dios, garantiza, en cierto modo, la verdad que es demostrada a partir de la razón. Entonces, ahí luego llegamos a la cuestión de que hay una libertad, empieza a discutir sobre la libertad. Un tema nos plantea dos versiones, ¿no? La de Santo Tomás, que decíamos que era como indeterminación, y luego ya la de San Agustín, que era como la de la elección de lo mejor. Y entonces algo que a mí me quedó muy marcado es que en Descartes la libertad tiene que ver con el método, ¿no? El método nos lleva a la elección, digamos, de lo verdadero, que es lo claro y distinto, y que el error o la falsedad tendría que ver también con una cuestión, digamos, que ya va unada a otro tema, que es el de las pasiones, pero eso lo dejamos como de lado. Entonces íbamos a empezar con el tema ya propiamente de qué tan escolástico, ¿no?, es Descartes, ¿no?, de verdad, ¿no? Si no era tan... Bueno, eso fue lo que yo más o menos entendí. Bueno, yo añadiría quizás un poco, yo recuerdo el punto de partida antes de que se me fuera la luz allá en el hotel. ¿Cuál de las dos? ¿Las del entendimiento? No, la del entendimiento. Siempre he estado baja. No, recuerdo que también el punto de partida quizás más contrastante para mí fue cuando expusieron la antítesis entre el mundo, o sea, la comprensión del mundo inteligible en Aristóteles, o sea, para confrontar las dos perspectivas más fuertes de donde después se puede también tomar distancia respecto de la husserliana y heideggeriana, era Aristóteles y Descartes, ¿no? Porque el mundo o sea, todo comenzó, o sea, todos esos detalles comenzaron con la versión o con la aceptación de que si el mundo es inteligible desde siempre, entonces todo es inteligible, ¿no? Digamos, en un primer, digamos, nivel teórico, ¿no? Llamémosle así, y de experiencia también. Y entonces eso hace que si desde siempre todo es inteligible, crea la posición de que el mundo es eterno, ¿no?
porque, digamos, la inteligibilidad siempre ha estado presente. En cambio, eso sería como la versión del cosmos aristotélico, mientras que en la versión del mundo cartesiano, pareciera que en primeras está el asunto de la duda metódica, pero eso es subjetivo, esa es una onda subjetiva inicialmente. Pero el mundo en sí mismo, en realidad solo me interesa conocerlo en la medida en la que puedo universalizar matemáticamente eso del mundo, ¿no? Ahí entonces el mundo se, se vuelve una creación. Entonces, Dios es el que hace al mundo en algún momento, pues. O sea, no es un mundo eterno, ¿no? En Descartes, sino es Dios. Pero bueno, ahí hay muchas lagunas, pero el punto de partida fue el intento de definir qué es el mundo, ¿no? Y cómo lo apresamos, ¿no? Cómo lo entendemos y cómo lo develamos también. Pero sí. De los que están escuchando, alguno quiere. ¿Alguno de ustedes recuerda algún detalle más que quiera añadir a la historia de la sesión pasada? Creo que los únicos dos que estaban era Luis Ángel, Josué y Roberto, ¿no? No, Roberto, tú no estuviste, ¿no? La vez pasada. No, no sé. No. No, no, no estuve. Sí, y Cuauhtémoc, porque pues entonces, no. Uh-huh. Pues, quizás lo que haya que recalcar, ¿no?, a mi juicio, es que eh, viendo el flujo del argumento un poco al revés, a lo mejor queda más claro. Me refiero a que si uno se pregunta por qué hace esta secuencia Heidegger. Primero habla un poco de Descartes, luego habla de Santo Tomás y luego regresa otra vez a Descartes. ¿Sí? Esos son esos tres pasos. Esos tres pasos tienen su sentido y su propósito, que creo que solo se aprecia si vemos que de lo que expone inicialmente sobre Descartes requiere que entendamos más a fondo a Santo Tomás, en cuanto que para que luego podamos captar con más precisión cuál es la diferencia y la semejanza entre Descartes y el planteamiento tomista. Esto involucra el problema de algo que, bueno, creo que inicialmente a todos nos cuesta trabajo entender. Es que por un lado parecería que Heidegger tiene el propósito de mostrar que las raíces ontológicas de Descartes están en la escolástica, en Tomás. O sea, pues, en otros términos, que finalmente Descartes es un medieval, o que no hubo esa ruptura que se supone que se dio con Descartes de una manera radical. ¿Sí? O sea, porque en las épocas más o menos en las que dio estas conferencias Heidegger, era un tema que ya se debatía bastante, inaugurado por Gilson y luego por el alumno de Gilson, Bouvier, y así, ¿no? Entonces, bueno, a lo que creo yo que va a llegar Heidegger, bueno, que llega Heidegger,
es que no es tan medieval finalmente, pero que no podemos entender en qué es lo no medieval de Descartes si no hemos hecho este recorrido. ¿A dónde va a llegar? Lo puedo decir, digamos, de manera anticipada, aunque no para entrar en ello ahorita. Es a la diferencia entre cómo entiende Descartes el asunto de la certeza en las meditaciones y en las reglas para la conducción del espíritu. Así es que matizando, las meditaciones son medievales, pero las reglas son modernas, pues, ¿no? O es una novedad. Entonces, toda esta articulación que hace, el orden que sigue en el argumento de Descartes, Heidegger, tiene la intención, según yo, de explicar por qué piensa eso, ¿no? De hacernos ver. Entonces, la clave está, en primera instancia, el primer punto es entender cuál es la diferencia entre la tesis sobre la verdad de Tomás y la tesis sobre la verdad de Descartes. Entonces, la tesis sobre la verdad de Tomás es la tesis de que verdad es decir, ¿cómo lo dices? Verdad es ser lo que es. O sea, el ser pensado por Tomás, por el mero hecho de ser un ente creado, es un ente perfecto, por lo mismo es verdadero. ¿Sí? O sea, no hay entes falsos. Pues. Sí, creo que no es difícil darnos cuenta de que si aceptamos esa tesis, entonces el problema de la certeza ya no tendría relevancia para Santo Tomás. Pues. Y para Santo Tomás el gran problema, como también lo es en cierta medida para Aristóteles, es entonces explicar el origen del error. ¿Sí? Porque, por ejemplo, si el mundo es, para Dios no hay errores, ¿no? Porque Dios lo creó, Dios es omnisapiente, entonces no hay distinción entre una percepción divina del ente que sea verdadera y otra que sea falsa, todas son verdaderas. Pero Santo Tomás introduce la diferencia entre el ser verdadero para Dios y el ser verdadero para el intelecto humano. Pero en ese orden, la garantía de la verdad está en que el ente es creado perfecto. Entonces, el intelecto humano no puede captar la totalidad de lo que es el ente, pero no tiene razones profundas para dudarlo. Por la misma comprensión de la relación entre Dios y Dios, intelecto y ente. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que entender es cómo le hace Descartes para estar con Dios y con el diablo. Pues, ¿no? Por un lado, quiere, en la medida en que conserva la idea de Dios, por ejemplo, en toda la explicación que hace en la cuarta meditación, parece que está aceptando que el ente siempre es verdadero. Entonces, pero ahí es donde entra el detalle de cómo él empieza a sugerir Descartes un cambio al respecto al introducir la libertad, la voluntad y luego la libertad como otros elementos complementarios que añaden, digamos, recursos para poder plantear el problema. O en pocas palabras, la voluntad va a ser la que
abre la posibilidad de lo falso. Para Santo Tomás no hay no existe lo falso propiamente como una característica ontológica. Eso es lo que hay que tener cuidado. Porque esa distinción solo se va a ver todas las consecuencias que Heidegger quiere sacar de ellas hasta la segunda vez que aborda Descartes el asunto de cuando explora el cuidado sorge, es que en español lo traducen de otra manera, ¿verdad? El cuidado del conocimiento. ¿Cómo? Preocupación, ¿verdad? Sí. Entonces, como que nos va a tener esperando a lo largo de su exposición para que llegamos a entender, bueno, ¿por qué está haciendo todo esto? Entonces, solo lo vamos a entender cuando lleguemos a esta tercera parte. Por lo pronto, lo que podemos entender lo importante es que la voluntad es la que hace, en donde va a ubicar Descartes el juicio, y el juicio es en donde va a radicar la posibilidad del error. Esto que comentó Adriel, ¿no? De que el juicio, cada vez que hago un juicio sobre algo que no me consta que es claro y distinto, estoy en riesgo de decir una falacia. O sea, lo que me va a garantizar que puedo hacer juicios que no estén, o sea, que las bases para el juicio que voy a emitir efectivamente sean claras y distintas. Y aquí es una cosa importante. Eso no está en las meditaciones. Eso lo va a sacar de las reglas para la dirección del espíritu. Eso ya, quién sabe si lleguemos a verlo hoy. Pero ese es el orden, pues, ¿no? O sea, hay que ver en dónde empieza la diferencia. Pues Tomás dice, ese creatum, el ser es creado y es verdadero. Descartes dice que lo que va a entender verdad como ser cierto. O sea, ser cierto en el sentido de que es consecuencia de lo claro y distinto. Entonces ya no, la pregunta es, bueno, ese ser cierto, ¿qué es? ¿Es una tesis epistemológica o es una tesis ontológica? Heidegger se va a ir por el lado de que es una tesis ontológica. Entonces, como esos son los puntos que tenemos que tratar de elucidar más a fondo y ver cómo se articulan. Bueno, pues sí habría razones para tratar de aclarar un poco más esas partes que se articulan, ¿no? Y cómo, sobre todo, ¿no? Aunque anticipas, y nosotros podemos ver en el pasaje donde ya vuelve a aparecer, porque aparece la primera vez, Roberto lo señaló en una de las ocasiones que tú no estabas, en el parágrafo 6, ¿no? Desde el parágrafo 6 aparece el asunto del cuidado, de la cura, ¿no? Ahí está. Pero aparece ya confrontado de la manera como ahorita nos lo estás mostrando, ya en esta parte donde ya es frontal la, la pregunta que Heidegger tiene presente para tratar de como poner en claro dónde se queda Descartes en el proyecto de su modernidad, ¿no? Que la otra cosa que yo también ya estaba recordando que también se vio la vez pasada es el asunto también de la ciencia moderna, o sea, pero particularmente de las matemáticas, ¿no? Que está relacionado justamente con lo que
con lo que se puede esperar ya de las reglas, ¿no? En Descartes. O sea, su modernidad está más avalado del lado de su concepción de las matemáticas, ¿no? De la matriz De universal, la matrices universales, ¿no? que a su vez proviene de las matemáticas, Ajá. pero no son lo mismo. Eso también. Eso es importante señalar, porque normalmente lo pensamos como análogo, ¿no? O sea, como que una deriva de la otra, pues, o sea, a la hora de comprender el... Bueno, mira, es que en la obra de Descartes y en la biografía también, él empieza a creerse muy salsa, como a los 18, 20 años, que resuelve problemas de geometría que no se habían resuelto en los últimos 2000 años. Entonces, yo me saco el premio. Ahora, en todo ese periodo él está trabajando más bien pensando en lo que los que estaban desarrollando, especialmente Vieta, estaban desarrollando técnicas algebraicas para resolver problemas. Su banderita era que ningún problema quede sin solución. Entonces, como ven, eso no tiene nada que ver con bueno, me imagino que pueden ver que esa no es una preocupación ni de Santo Tomás, ni de Aristóteles, ni de nadie, ¿no? En la tradición. No, en cuanto a metafísicos, vamos a decir. La metafísica no es para resolver problemas. Problemas del estilo de qué ángulo tengo que apuntar el cañón para atinarle a la torre y cómo le hago de manera que no sea tanteo, sino que ya lo puedo calcular. Y la matemática clásica no se proponía esos problemas, aunque sí había pues toda una técnica de la mecánica para la construcción de máquinas de guerra, por ejemplo, cosas así. Pero ningún filósofo decente se ocupaba de esas cosas. Entonces, el lío es que cómo va a tratar él de introducir aunque la finalidad en un sentido es puramente práctica, la de resolver problemas. Él va a orientarse, eso es lo que nos explica Heidegger, se va a orientar por el Descartes. La pregunta que se hace es, ¿a qué se debe que la aritmética y la geometría sean claras y distintas? Y cuando trata de responder a esa pregunta, es que entra en la elaboración de las reglas, y la matesis universalis. O sea, la matesis es como el fundamento de todas las ciencias, incluyendo la aritmética y la geometría. Es más básica, pues, ¿no? que la aritmética y la geometría. ¿Cómo funciona eso? Es muy complicado, no es lo que quiero, no pretendo ahorita decirlo, ¿no? Ahora, hay otro punto que creo que igualmente importante que hay que tener presente, a dónde va dirigiendo el argumento Heidegger. Lo que quiere Heidegger es mostrar, creo yo, que el ego cogito es un modo de ser en el mundo. Entonces la pregunta es cómo tiene que entenderse el ser y el mundo para que ego cogito no es una tesis epistemológica, sino ontológica. ¿Sí? Eso es un punto que hay que tratar de ver con toda claridad. ¿Y por qué le interesa eso? Sí, más o menos vieron por qué. ¿No? Que tiene que ver con la cura del conocimiento y cómo logra hacer estas volteretas Heidegger con Descartes.
O sea, todo esto está apuntando, hasta donde yo lo entiendo, a que él quiere llegar al Dasein, a, a- a que, en qué consiste ser en el mundo. Y en el camino nos tiene que convencer de dos cosas. Uno, que las pruebas ontológicas de Santo Tomás también son una modalidad de concebir el ser en el mundo. Dos, que el proyecto cartesiano, en cuanto orientado por la certeza y luego por las matrices universales, también depende de una manera de ser en el mundo. Esa manera de ser en el mundo esta es la combinación del ego cogitans y el proyecto de certeza que tienen las reglas. Esto último es lo que Heidegger quiere mostrar, que induce una profunda autocomprensión errónea, que en la medida en que entendemos al hombre como ego cogitans en la perspectiva de ser en el mundo, es una especie de alienación profunda. Y esa alienación es la que se va a combatir y a corregir con la... Eso último también no hay que perderlo de vista, porque es el sentido de toda esta investigación. ¿Sí? Bueno, según yo, no sé si... Pero por lo menos les hace sentido o creen que estoy elucubrando necedades. No, pues sí, ya antes de pasar a Descartes, cuando está describiendo esto de la deconstrucción, menciona eso, que normalmente la preocupación por el concepto teórico, bueno, no normalmente, más bien, llevó a que la existencia se cerrase el paso a sí mismo, que es como lo expresa él. Entonces, en ese sentido entendería por qué dijo alienación. Pero eso lo digo yo. Sí, sí. Bueno, yo también estaba viendo que Gillespie es de la misma opinión, que andaba leyéndolo y los orígenes teológicos de la modernidad, y justo menciona a Heidegger como alguien que piensa que la tendencia moderna, principalmente la de Descartes, lleva a una cierta alienación. Sí, bueno, y la alienación pues básicamente consiste en algo que es terriblemente importante, según yo, en que todo está orientado a la certeza. Mi autocomprensión depende de la comprensión de la certeza. Y debido a esa doble dependencia de certeza y método, el ente ahora va a ser entendido en la medida en que se adapta a los dos requisitos, ¿no? Que el de certeza y el de método. Certeza y método en realidad finalmente son lo mismo, porque ¿cómo obtengo certeza? Con el método. Pero en otro sentido no son lo mismo, porque primero tengo que decidir que eso es lo que quiero. O sea, antes de que, porque el método, pues una vez que ya decidí, sí, esto es lo que ando buscando, pues entonces, ¿cómo le hago? Y ahí es donde sale el asunto del método. Pero ¿de dónde proviene esta decisión? La decisión en este sentido de que el ens es el ens verum certum, que la característica fundamental del ens es el ser verdadero. Pero el ser verdadero me impone que acepte el método como la única manera de proceder. ¿Sí? Hay un aspecto de esto que no sé si se ayude a entender qué es lo que trae entre manos Descartes, que tiene que ver con algo que a lo mejor es tan sencillo como pensar en la diferencia entre
la definición clásica de círculo, por decir algo, y la ecuación de geometría analítica para el círculo. Una es que, por ejemplo, en la definición de círculo clásica, pues necesito la imaginación, tengo que imaginarme el círculo. ¿En qué sentido? Esa es la pregunta difícil. ¿En qué sentido la introducción del álgebra altera la ontología? Ese es el... Y la altera necesariamente porque la ontología de lo que busca la certeza no puede depender de nada que ya esté dado, porque ahí siempre está la posibilidad de que me equivoque, sino que es algo que yo tengo que haber construido, y lo tengo que haber construido conforme el método. Entonces, si ustedes piensan en cualquier ecuación o cualquier expresión algebraica, como, por ejemplo, ax cuadrada más by cuadrada más c igual a 0, ¿se acuerdan de esa de qué es? Bueno, es la ecuación cuadrática general. Pero en cierto sentido es correcto que no se acuerden de qué es, porque en realidad la ecuación no es de nada, es autorreferida. Lo que pasa es que nosotros nunca estudiamos álgebra o cosas así, haciendo estas preguntas, o sea, ¿por qué usamos A y no alguna otra letra o X? ¿Qué quiere decir? Por todo este convencionalismo, que por un lado históricamente se gestó como una técnica algebraica. Los que la inventaron no querían hacer, no eran filósofos. Pero cuando Descartes la toma, lo que quiere decir es que X es algo desconocido. Que sea al cuadrado, lo único que quiere decir es que eso, sea lo que sea esa X, la tomo como el producto de la multiplicación de eso por sí mismo. Entonces, la clave está en que no importa qué sea, o sea, hay un orden y medida, que es la frase cartesiana, que yo estoy definiendo con esa ecuación. Hay algo que es una cosa desconocida, que tiene esta relación expresada por x al cuadrado, modificada por la multiplicación por un número determinado, por eso en lugar de otra x, por eso se introduce la a. O sea que, por ejemplo, a puede ser cualquier número, digamos 5, ¿no? Entonces, no tiene la misma indeterminación que x, porque x puede ser dinero, puede ser las patas de un gato, puede ser lo que se les ocurra, pues no tiene que ser algo en particular. Y ahí es donde ya transformo la ontología, porque ahora voy a hacer ciencia que ya no está remitida a los entes, vamos a llamarle naturales. O sea, todavía un círculo, la definición de un círculo depende de un cierto modo de síntesis del espacio, con la imaginación, como si piensan, por ejemplo, cómo lo piensa Kant. Ahí es más o menos donde aparece fácilmente. Pero como consecuencia de eso, en cuanto euclidiano definiendo círculos, quedo atado a una comprensión del espacio y a dudas sobre la naturaleza de la imaginación, etc. Mientras que si hago la ecuación del círculo, es la ecuación del círculo entre otras cosas, pero propiamente no está restringida a que sea del círculo. ¿Sí me explico? O sea, puede representar algún tipo de cuerpo en movimiento, puede representar, en fin. Bueno, entonces así es como Descartes
se libera de la ontología metafísica. No por las meditaciones metafísicas, sino por el método y la materia universal pensada en estos términos. Pero son distinguibles, pero en qué medida pero no son independientes. Ese es también otro de los problemas. Pero no sé si logré explicar todo esto con alguna claridad o todavía hay cosas que quieran comentar. Sí, tengo una pregunta nada más, pero creo entender y creo estar de acuerdo también con con el relato que nos acabas de hacer, pero me queda la duda de si cuando nosotros o sea, normalmente yo había asumido que la ontología pues era algo estable, ¿no? O sea, que era algo que, cómo se modificaba, ¿no? En realidad, la ontología clásica, más bien lo que muestra es que es perenne, ¿no? O sea, que hay un orden, ¿no? Y que ese orden es inteligible y es inteligible porque yo capto la inteligibilidad a su vez, ¿no? Del mundo. O sea, es eh, como si ya, o sea, cuando tú me dices ahora, y entiendo pues que creo que eso es lo que está planteando Heidegger, ¿no? Al revisar la versión cartesiana. Entonces, cuando acepto yo que con el álgebra se estaría modificando la ontología, creo que hasta ahí llegó la filosofía antigua, ¿no? Y entonces, efectivamente, en ese nivel y desde a través de esa vía que está relacionada con la certeza y el método, efectivamente, estaríamos hablando ya de otra filosofía o de algo que no es filosofía, porque también he escuchado que sí señalas observaciones pero esto ya no es filosofía, esta ya no es, eh, este ya no es un filósofo, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos ya más en el plano del método y de la verdad científica o hacia donde va también el argumento heideggeriano para tratar de aclarar qué es la fenomenología, ¿no? O sea, o qué no dejó de ser la fenomenología de Husserl. Ahí mezclaste muchas cosas. Sí. Mejor una por una. Sí. A ver. Bueno, o sea, la primera, y creo que es la pregunta que yo tenía inicialmente es, ¿cómo es posible que la ontología cambie, ¿no? Si el ser es inmutable. Si lo que quieres saber es otra cosa. Sí. Ah, O sea, ok. la pregunta ontológica básicamente depende de qué es esto. Es la pregunta que, si persistes en hacerla, en griego el ditopon, que es el estar siempre con, presupone precisamente que hay algo que está haciendo. No nos consta en el sentido cartesiano. Ya. O sea, que hay algo que está haciendo es o lo supones como supuesto de toda metafísica posible, porque si no hay nada, pues ¿de qué vas a hacer metafísica? Y por otro lado, pues puedes eh, responder cristianamente diciendo que, que el ser es el ser creado. Ya. Pero como los dos actos fundamentales en ambos casos están, ¿cómo decirlo? Eh,
¿qué tanto puedo estar seguro de que mis respuestas a la pregunta ¿qué es el ser? Son confiables? Es donde parecería ser que Descartes quiere apuntar. Sí. Porque hasta donde la entiendo, la pregunta de qué es el ser nunca me va a dar certeza. Porque depende de cómo es que el ser se me muestra, depende en ese sentido de todo el lío de qué es un fenómeno y qué es el alma y todo esto, ¿no? Y como esas no son investigaciones claras y distintas, nunca, entonces siempre voy, si lo que principalmente quiero es certeza, tengo que repensar en qué es el ser para que todas mis respuestas al respecto, más o menos es así. Nada puede ser si no es susceptible a ser trabajado por el método. Sí, digamos, todo un nivel obvio del asunto es la causa final. ¿Por qué excluye Descartes la causa final? En buena medida, porque la causa final no es algo que puede ser reducido al método cartesiano. Una manera sencilla de decirlo es la causa final, en cuanto involucra el telos, requiere la idea de perfección y de lo bueno, pero en las matemáticas no hay ni lo perfecto ni lo bueno. Entonces, mientras yo siga pensando en que el ser es algo que una manera de responder a las preguntas ¿qué es la causa final, entonces estoy embarcado en un proyecto de conocimiento que no es compatible con el proyecto de certeza. Entonces, ¿qué es el ser? Solo lo que es matematizable, en otras palabras. Claro, fíjate que esa explicación me ayuda muchísimo más a entender el problema que está atendiendo Heidegger, por un lado, pero también, por ejemplo, la emergencia de filosofías como la kantiana, ¿no? La kantiana creo que es todavía más enfática en que lo que cambió fue la pregunta, ¿no? O sea, ¿cómo es posible una ciencia, ¿no? Con principios a priori, ¿no? Etcétera, etcétera. Está gobernada por la obsesión de certeza, vamos a decir. Ajá, sí, exacto. Y por eso esa obsesión de certeza transforma qué pienso que soy yo y qué pienso que soy el mundo y cómo voy a actuar. Esa es la producción del mundo moderno. Sí, claro. Ok. Es que lo que me llamó a mí como la atención fue la expresión de que se modifica la ontología. Creo que lo que se modifica es el logos de la ontología. El logos de la ontología, no. Pero es que no puede ser porque no son independientes. ¿Qué es el depende de qué quiero preguntar y quién soy yo el que pregunta y qué espero obtener de la pregunta. O sea, en ese sentido, por ejemplo, Descartes no se ocupa de refutar ni a Santo Tomás ni a Aristóteles. ¿Por qué? Porque yo estoy preguntando otra cosa. ¿Y por qué? Porque no estoy buscando lo mismo que ellos. No está corrigiéndoles de que, bueno, tal argumento no lo hicieron bien o tal aspecto de su ciencia no lo comparto, etc. O sea, Aristóteles es radicalmente antimatizante. O sea, para Aristóteles la matemática empieza con una abstracción y ese es su pecado original. Para Descartes al revés. Si no comienzas con una abstracción. Bueno, ni siquiera es abstracción, porque ya no es
que yo estoy dejando de lado ciertos aspectos del on para ponerle atención a otros, sino que nada que sea aspecto del on me interesa, porque el on en sí mismo no me interesa. Es todo el lío que, por ejemplo, explica Marion, el Jean-Luc Marion, ¿no? De la ontología gris que le llama de Descartes, por si algún día quiere meterse en eso. Bueno, el otro punto que quizás valga la pena, si de esto ya no hay nada, observaciones, es una tesis que ofrece Heidegger aquí en su interpretación de Santo Tomás, que consiste en hacernos ver que la comprensión de un punto clave aquí, que es la comprensión de la verdad, y de Santo Tomás siempre andamos diciendo que él piensa que un enunciado es verdadero si el concepto es adecuado a la cosa, la adecuación. Esa tesis la explica Heidegger de una manera que, hasta donde yo me doy cuenta, es bastante original de Heidegger, para mostrarnos en qué sentido la adecuación no, cómo podemos entender la adecuación evitando, ¿cómo decirlo? Evitando, al parecer, la paradoja básica, que es, ¿cómo puedes hablar de que un concepto sea adecuado a una cosa? Son dos asuntos que no existen en el mismo nivel. Uno es pensado, el otro no es pensado. Entonces, ¿cómo determinas que lo pensado corresponde a lo no pensado, a la cosa tal como es, ¿no? Entonces, aquí Heidegger recurre a lo que a mí me pareció muy interesante, es que dice que es la misma tesis que la de Aristóteles en el de Ánima, cuando dice que el alma de alguna manera es todas las cosas. La tesis de Aristóteles y la de la adecuación, o ¿cómo le llaman? Ahorita se me olvidó la palabra. Conveniencia, sí. Sí. Son las que son lo mismo, pues, ¿no? Decir que el alma es de alguna manera todas las cosas. ¿Y cuáles son las bases para la conveniencia en Santo Tomás? Según Heidegger es la misma. Ese es también un punto importante a explorar, ¿no? No sé si... O sea, que no es una tesis epistemológica, sino otra vez es una tesis ontológica, es un modo de ser en el mundo. Eso es importante porque también Descartes va a cancelar para Descartes ya no hay esa conveniencia. ¿Por qué? Porque yo la produzco. Ya no dependo de cómo se presente la cosa ante mí, ni de cómo pueda ser mi alma en cuanto a algo eterno y dado por Dios, etc. Todo depende de cómo lo pienso. Entonces, si no tenemos suficientemente claro qué es lo que está rechazando, pues no vemos qué es lo que sí está proponiendo como nuevo en sustitución de la conveniencia. Sí se le pusieron atención a eso de la conveniencia. Lo podemos ver. O, Sí, pues si quiere. o si alguien lo tiene más, no tiene necesidad de verlo.
Bueno, esto en la primera, por donde empieza a explorarlo, está en el parágrafo 29. Y por ejemplo, no, perdón, es el 30, que dice el ser genuino de, de lo verdadero en cuanto a conveniencia en el intelecto. Esa es la sección, cuestión. cuestión alegada. De veritate, ¿no? Ujú. O sea, el punto de partida de la explicación de que ser es ser verdadero. O sea que es una característica ontológica propiamente y no, y en ese sentido no es el resultado de un juicio. Entonces, vamos, así el esquema sería, si el ser, si el ser por ser es verdadero, ¿cómo es que yo lo puedo captar de adecuadamente? Pero y eso es lo que va a explicar en ese parágrafo 30. Si ven el primero principio del parágrafo 30, hace el propio Heidegger plantea esa pregunta. En las cuestiones disputadas, bueno, a mí me llamó la atención que, entre otros, en las que refiere aquí Heidegger, no sé si tuvieron acceso al texto de las cuestiones disputadas. Cheque la suma. La cuestión 16 sobre la Pues a mí me dio la impresión no sé si es por lo que mencionaba anteriormente, que obedece al propósito demostrativo de la tesis de Heidegger. De primero habla de Descartes, luego de Tomás y luego regresar. Me pareció que es un poco más explícito y corresponde más con sus asegúnes a lo que dicen. O sea, por ejemplo, hay, no sé si es en este o en el siguiente parágrafo que menciona la cuestión 9, que es donde habla de cómo la verdad no, creo que sí, es como la verdad se da también, pero se da en ambos, en el intelecto y en los sentidos. Pero ¿en qué sentido o de qué forma se da en el sentido? Ahí vi como un poquito más de precisión, sobre todo en lo que decía Tomás, pero luego a mí me parecen conclusiones pues
que sí se podrían seguir, pero que hasta cierto punto las veo un poco forzadas, sobre todo cuando mete el tema de la autoconciencia. Dice, aquí hay autoconciencia, ¿no? Aquí en esta demostración de Tomás, en la cuestión 9, hay una autoconciencia, porque todo acto del entendimiento y del conocimiento es una autopercepción, ¿no? Es una autoconciencia, ¿no? Es un saber de sí. Entonces ahí, pues desconfío un poco porque no veo ahí literalmente, o sea, yo considero que sí es plausible leer eso, pero digamos que es un salto muy fuerte, ¿no? O sea, lo que hace Heidegger. Entonces, digamos que eso es lo que me pareció, ¿no? Respecto a cómo hace el tratamiento. O sea, creo que sí es mucho más preciso que con Descartes hasta ahorita. O sea, sí cita y lo que cita, pues, más o menos corresponde, ¿no? Con lo que dice Tomás. Pero ya en los aspectos como más relevantes, ahí veo un poquito de fuerza, ¿no? En la interpretación de Heidegger. Si te entendí, lo que te hace dudar es que sea correcto pensar esto como autoconciencia. Sí, La manera como Tomás entiende el intelecto. exacto. Eso es lo que... Sí, porque como que puede ser una exageración moderna, ¿no? O sea, la interpretación de la autoconciencia en pues en esa, aunque yo no revisé el texto de Santo Tomás, no me dio tiempo, pero no sé si efectivamente se puede entender en esos términos o implique la autoconciencia, como creo que Heidegger está asumiendo el camino de la autoconciencia, ¿no? Creo que no lo está asumiendo, porque ese es su problema. A ver, en un sentido puramente filológico, pues resulta que la palabra conciencia no aparece en los griegos, por lo pronto. No hay tal, no hay algo que la sola palabra quisiera decir ese consabere de la conciencia. Ni el famoso noesis noeseos de la metafísica, porque, bueno, no vamos a entrar por qué no, pero el caso es que lo más cercano en el vocabulario tomista es la singéresis famosa. Pero porque creo que a Heidegger lo que está rastreando es cómo surge el pensar la conciencia como el fundamento de todo. La respuesta surge en el momento en que pienso que el fundamento es el ego. ¿Por qué? Por la forma como Descartes descubre el ego. ¿Cómo lo descubre? Cuando está buscando algo que sea absolutamente certero. Esto de lo único que no puedo dudar es que estoy pensando. Entonces, el ego pensándose a sí mismo, y ese desdoblamiento es donde aparece por primera vez la conciencia, en el sentido que va a ser el dominante de ahí en adelante. Entonces, en parte el problema, creo yo, es que no podemos, como que llegamos a leer a Tomás ya sin la precaución de preguntarnos si eso que él está demostrando y proponiendo ya es una manifestación de la autoconciencia, puesto que no lo dice, ¿no? Pero podría ser el caso que aunque no lo diga, de todas maneras, ahí está porque para el caso Descartes tampoco dice que es autoconciencia, ¿no? El término autoconciencia no sé cuándo aparece, pero casi estoy seguro que es hasta posterior a Descartes, ¿no? Y al mismo tiempo, pues, si estoy hablando de cómo es que conozco, como lo hace Tomás,
no, bueno, es que me quedé pensando dónde lo había visto yo después de Descartes, pues es en la noción de apercepción en Leibniz, que va a retomar Kant en la deducción trascendental, ¿no? Ya muy puntual, o sea, ya es como el problema. Sí, pero bueno. Antes no. Pero entonces, a ver, regresando a esto que queríamos explorar un poco es que la tesis de que la conveniencia es un modo de ser del hombre y no es eh, una actividad que, que sea posible entender si no vemos que ya es el modo de ser. O sea, por eso creo yo que es la referencia al de ánima, de que el alma de alguna manera es todas las cosas. Porque así es ya, pues, ¿no? Ese es el modo de ser del alma, ser de alguna manera todas las cosas. Y por eso es que en el lado aristotélico, desde ahí es como se entiende qué es lo que hace inteligible el mundo. El mundo es el inteligible porque hay usando el término tomista, sería una adecuación entre mundo y alma, pero siempre y cuando no lo entendamos como que es algo que está en el alma, lo voy a adecuar a algo que está fuera del alma, sino que la conveniencia esta de Tomás, que es ya de por sí están, digamos, armonizados. Como que el problema del Leibniz está resuelto desde antes. Sí, se subraya como una perspectiva ontológica, ¿no? O sea, el intelecto ya está relacionado, ¿no? O sea, de antemano con las cosas. O sea, no es como que quiera o no quiera, ¿no? Sino que es su modo, ¿no? O sea, Sí, porque piensen en contraste, no sé si eso les ayude, todo el circo que tiene que hacer Kant para evitar hablar de adecuatio. ¿Cómo le hace Kant para evitar hablar de adecuatio? Pues cambia el asunto de la forma, ¿no? O sea, la forma ya es... Bueno, pues tiene que inventar la intuición, Sí. tiene que inventar toda la tabla de categorías, etcétera, y luego todavía cómo es que el fenómeno se presenta ante la imaginación y todo el asunto del, ¿cómo le llaman? Esta, La deducción. ¿Perdón? La deducción. La deducción para fundamental, pero ya en última instancia, ¿no? Pero el esquematismo era lo que estaba tratando de recordar. Si la unidad de eso ya está dada, como acá en Santo Tomás, te evitas la crítica de la razón pura. Y de alguna manera podríamos decir que la crítica de la razón pura se hace necesaria por el asunto de la orientación hacia el verum como certum. Solo puedo aceptar la verdad, entender la relación entre conocer y cosa, si me apego a que yo la produzco. Y la obligación de que yo la produzca nace en mi orientación hacia lo certero. ¿Sí? Ese es, bueno, es una manera un poco exagerada de reducir a Kant, pero Un poco. Te lo concedo. bueno. Bien, hola. Sí, Roberto. A ver si puedo hacer algún comentario para tal vez introducir un aspecto que creo yo que sería útil para
intentar comprender ese asunto de alguna manera el alma debe de ser todas las cosas y de cómo, según entiendo, surge en Santo Tomás. Por lo menos en la exposición que hace Heidegger de Santo Tomás. Recordemos que desde la primera cuestión, en la cuestión del veritate, Santo Tomás señala que, que la verdad no es un ente, ¿sí? Que no es un ente, sino es algo del ente. Y con esa idea va avanzando prácticamente hasta la cuestión 9, donde creo yo llega ya a afirmar que, que la verdad es, dice él primero, un modo del ente, pero finalmente llega a decir que es una relación, ¿no? Y luego efectivamente trata de decir, bueno, una relación, pues, de qué y qué, ¿no? Y qué tipo de relación. Entonces, creo que así llega al asunto de, pues la verdad es la relación de conveniencia o de adecuatio, ¿no? Y ahí efectivamente hace, pues por lo menos tres relaciones, ¿no? Porque a partir de la cuestión número 9 o del capítulo, si mal no recuerdo, del capítulo número 9 de la cuestión de la verdad, pues empieza a decir que, bueno, sí, pero está involucrado en esa relación el intelecto y las cosas, es- pero no hay un solo intelecto, ¿no? Sino hay el intelecto divino y el intelecto humano. Y luego están las cosas creadas por Dios, a las que no le puede, a las que no se le puede modificar lo creado, no, por lo menos por el hombre, y están las cosas creadas, entonces, las creadas por el hombre, perdón, entonces las creadas por Dios y las creadas por el hombre. Entonces, primero el asunto es que la verdad no es una cosa, sino es una relación entre otros aspectos o entre otras cosas, ¿no? Y que precisamente por eso llega a la relación de conveniencia. Y si mal no recuerdo, después de haber llegado a esa relación de conveniencia, efectivamente es cuando introduce el asunto de, para que el mundo sea comprensible, el mundo en su totalidad, o sea, cada una de sus cosas sea comprensible, pues entonces de alguna manera debemos tener un elemento, algo que de alguna forma sea todas las cosas, ¿sí? Y así es como llega ahí al asunto del alma, ¿no? El alma tiene que, encuentra que el alma es esa cosa que puede, que de alguna manera puede ser todas las cosas, ¿no? Y entonces hace la relación, ¿no? Es decir, ok, entonces, eh, respecto al entendimiento divino, las cosas creadas son menos verdaderas que el entendimiento divino, pero respecto del entendimiento humano, las cosas creadas son más verdaderas que el entendimiento humano, pero que las cosas fabricadas por el hombre son menos verdaderas que el entendimiento humano y que por lo tanto la primacía la tiene, es decir, que la verdad está más en el entendimiento, ya sea el humano o ya sea el divino. Y creo que esas son las relaciones que hace Santo Tomás a ese respecto pues primero de la verdad y en segundo también de por qué se introduce ese elemento de, para que haya conveniencia, para que exista la relación de conveniencia, es necesario que exista un elemento que sea de una u otra forma, que sea todas las cosas, pues, o sea, que si no, no habría adecuación, pues, no habría forma de adecuarlo, ¿no?
Y efectivamente, no habla, creo yo, de autoconciencia, ni mucho menos. eh, pero creo que Heidegger sí lo remite en otras, en otros documentos a la noesis noeseus de los griegos, pero también no lo remite como autoconciencia, sino que señala simple y sencillamente que a lo largo de la filosofía parece que siempre hay pues esa circularidad, ¿no? Esa remisión de pues lo pensante a lo pensante, pues, ¿no? No sé cómo expresar eso sin tergiversar alguna de las expresiones, ¿no? Pero que de alguna manera una cosa se remite a sí misma, pues, ya sea la noesis, ya sea el alma, ya sea la ratio, ya sea la conciencia, ¿no? Que de todas maneras siempre hay una remisión a sí mismo, pues, ¿no? De la cosa, ¿no? Y eso efectivamente nos lleva a, pues, que tenemos que pensar ese asunto de cómo de ahí surge la autoconciencia, ya sea en Leibniz o ya sea en Kant, ¿no? O hasta Hegel, que de ahí ya no podemos dudar que sí habla de autoconciencia, ¿no? Eh, pero creo que lo importante es eh, que también está todavía en Descartes, que también para Descartes lo arrastra de Santo Tomás y del medievo, que la verdad y la falsedad, ahora ya no voy a introducir yo la falsedad, perdón, ya no voy a hablar solo de la verdad, sino también ya Descartes va a señalar específicamente de la falsedad, que tampoco eso es un ente, sino que también es otra cosa, ¿sí? Y que efectivamente no puede ser un ente por lo que señalaba Marino, ¿no? De pues, si las cosas son creadas, si todo lo ente es creado por Dios y Dios es perfecto, entonces no puede provenir de las cosas la falsedad, ¿no? Y recordemos que en Aristóteles, en la exposición que hizo Heidegger en Aristóteles, en alguna ocasión también lo señaló Marino, pues él atribuye a tres factores la posibilidad de lo falso, a las cosas, al logos y al individuo, pues al ser humano, ¿no? Entonces, ahí por lo menos hay una modificación al respecto de cómo se percibe la falsedad. Y hasta ahí para no divagar más. Todas las divagaciones son bienvenidas, Roberto. Pero este punto, o sea, que esto que está señalando Roberto, al menos el asunto de que la verdad no es un ente, en la perspectiva de Tomás de Aquino, es Es una cuestión disputada. es una cuestión disputada. Pues sí, ¿no? Sí, la primera. Heidegger lo dice, ¿no? O sea, que es un, según citando a Tomás, que es un modo general del ser, o sea, y que se da por relación a otro, ¿no? Bueno, es que ahí lo que hay que tratar de elucidar, entender, es que por un lado, digamos, está la afirmación que proviene de San Agustín, según Tomás, que, que va desde la afirmación, lo verdadero es el ser. Bueno, a ver si lo encuentro así rápido. Está en el primer artículo de texto sobre la verdad.
Bueno, es el segundo. Pregunta si la verdad se encuentra de un modo más principal en el entendimiento que en las cosas. Y parece que no. Sí. Lo verdadero, esta es la objeción, en efecto se convierte con el ente, según hemos dicho en el artículo anterior. Pues. Pero el ente se encuentra de un modo más principal en las cosas que en el alma. Luego también lo verdadero. Ese es para negar que la tesis, ¿no? Luego el segundo es las cosas no están en el alma por su esencia, sino por su especie, como dice Aristóteles en De Anima. Pues si la verdad se encontrara principalmente en el alma, no se trataría de la esencia de las cosas, sino de la semejanza o de la especie de ella, y lo verdadero sería la especie del ente existente fuera del alma. Pero la especie de la cosa existente en el alma no se predica de las cosas que está fuera del alma, ni se convierte con ella. Convertir aquí es como el convenir, ¿no? Pues convertirse es predicarse recíprocamente. Luego tampoco lo verdadero se convertiría con el ente, lo cual es falso. Y así va, bueno, no, si quieren luego ustedes leen el resto, ¿no? Pero ¿qué contesta Santo Tomás? Bueno, la tesis en contra es, en la metafísica Aristóteles dice, lo verdadero y lo falso no están en las cosas, sino en la mente. Y segundo, la verdad es la adecuación de la cosa y el entendimiento, pero esta adecuación no puede darse sino en el entendimiento. Luego tampoco puede darse la verdad más que en el entendimiento. Y ahora vemos la solución según esto de Santo Tomás. Bueno, es larga la solución, no sé, como que yo no sé si les digo, les leo nada más la parte sustancial, ¿no? Es que no, hacer más síntesis de lo que él hace, no creo que pueda hacer. Pero bueno, la conclusión de la primera respecto a en la solución que él propone es, dice, así lo sano se predica con prioridad del animal, pues en él se encuentra primeramente la razón perfecta de salud, aunque la medicina se denomine sana en cuanto es productiva de la salud. Por tanto, como lo verdadero se atribuye a muchos sujetos con orden de prioridad y posteridad, es necesario que se atribuya con prioridad a aquel en que primeramente se encuentra la perfecta razón de verdad. Entonces, toda esta solución más bien apunta a que no está, lo que no acepta Santo Tomás es la distinción de que si está en el alma o está en la cosa, la verdad. Pero el argumento es complicado, ¿no? Entonces, ¿lo vemos? Pues, sí, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, No sé si nos dé tiempo. Bueno, no tenemos que terminar así exactísimamente a las 12. pues sí. Bueno, se los leo entonces. Entonces dice, pues bien, la compleción o consumación de cualquier movimiento u operación se da en su término, pero el movimiento de la facultad cognitiva se termina en el alma, pues es necesario que lo conocido esté en el conocente según el modo del conocente. En cambio, el movimiento de la facultad apetitiva termina en las cosas, y por eso Aristóteles en De Anima establece un cierto círculo de actos del alma. Creo que ese es un punto importante.
A saber, la cosa que está fuera del alma mueve al entendimiento y la cosa entendida mueve al apetito. Y el apetito entonces se dirige hacia la cosa en la que comenzó el movimiento. Bueno, si pensamos qué implica ese círculo. Según yo, implica que está mal preguntada si está de un lado o del otro porque está en el círculo. Sí. Bueno, mínimamente. Luego continúa diciendo, y como lo bueno, según dijimos en el artículo precedente, dice orden al apetito, mientras que lo verdadero se ordena al entendimiento. Por eso Aristóteles dice en su Metafísica que lo bueno y lo malo están en las cosas, mientras que lo verdadero y lo falso están en la mente. Porque una cosa no se dice verdadera, sino en cuanto está adecuada al entendimiento. Y así lo verdadero se encuentra en las cosas con posteridad y en el entendimiento con prioridad. ¿Sí ven qué quiere decir con eso? ¿Verdad? Yo no sé si sea muy preciso referir que Aristóteles sostiene que lo bueno y lo malo están en las cosas, porque justo en el de Ánima dice lo contrario. Ahorita no te metas en ese lío. Pero bueno, o sea, solamente me llamó la atención que es así. Pero es que tienes razón, pues, porque sencillamente... Lo bueno siempre es relativo al sujeto. Sí. Y bueno, pero para empezar, ¿cómo se llama? El primer motor no es ni bueno ni malo, pues. Sí. En cambio, toda la creación es buena. Y ya, por ahí entrarían las diferencias. Pero bueno, aquí lo que creo que está diciendo es que los movimientos, ¿cómo es que experimentamos en qué consiste conocer? Tiene que moverse el entendimiento, tiene que desear conocer, pero lo que despierta su apetito por conocer no es el entendimiento mismo y lo verdadero, sino lo bueno. O sea, la primera oración de la metafísica, ella se la sabe. ¿Se acuerdan de qué dice? Todos los hombres desean Pero dice Oregontai, que es Se extiende. que apetece, así como las chelas. Pues. Es una... Si lo hubieran sabido antes. Entonces, alguien por ahí, todo el hombre por naturaleza apetece saber, pero no es su apetito más fuerte. Bueno, en fin, aquí la idea es que en la medida en que desarticulamos la relación entre intelecto y cosa, incluyendo ahí el deseo, la apetencia, ya estamos contemplando algo que planteamos erróneamente como separado, ¿no? Que por eso es círculo. No sé si eso te ayuda. ¿Sí? Bueno, dice, pero hay que considerar también que la cosa se compara de una manera al entendimiento práctico y de otra al especulativo. Pues el entendimiento práctico causa la cosa y así es la medida de las cosas que son hechas por él. Asoma la oreja de Carter. Pero el entendimiento especulativo, como es receptivo frente a las cosas, es movido en cierto modo por ellas y así las cosas lo miden a él. De donde es evidente que las cosas naturales, de las cuales nuestro entendimiento recibe la ciencia, miden a nuestro entendimiento, como lo dice Aristóteles en su Metafísica, pero a su vez son medidas por el entendimiento divino, en el cual están todas las cosas creadas, como todos los artefactos están en el entendimiento del artífice. Así pues, el entendimiento divino mide y no es medido. La cosa natural mide y es medida,
pero nuestro entendimiento es medido y no mide a las cosas naturales, sino solamente a las artificiales. ¿Sí ven cómo ahí pues, nos hace ver que estaba mal planteada la pregunta, porque tendríamos que haber hecho todas estas distinciones que les acabo de leer para esclarecer la pregunta? ¿Sí? Bueno, continúo diciendo, por eso, la cosa natural colocada entre dos entendimientos se dice verdadera en virtud de su adecuación a uno y a otro, o sea, el divino y el humano, ¿no? Pues por la adecuación al entendimiento divino se dice verdadera en cuanto cumple aquello para lo que ha sido destinada por el entendimiento divino, como los dice San Anselmo en De Veritates y San Agustín en De Vera Religione, y Avicena en la definición antes citada, o sea, la verdad de una cosa es el ser propio de ella, tal como ha sido establecido. La verdad de una cosa es el ser propio de ella, tal como ha sido establecido. No es tan parecido a lo que decía Roberto. ¿Estás de acuerdo, Roberto? Bueno, le sigo mientras le piensa Sí, Roberto. sí, sí, estoy de acuerdo. Mas por la adecuación al entendimiento humano, la cosa se dice verdadera en cuanto está ordenada por naturaleza a formar una verdadera estimación de sí misma. O sea, a ver, ¿qué está diciendo? ¿De dónde proviene la verdad? ¿Se los leo otra vez? Más por la adecuación al entendimiento humano, la cosa se dice verdadera en cuanto está ordenada por naturaleza a formar una verdadera estimación de sí misma. Les leo hasta el final. Como por el contrario, se llaman falsas a las cosas que están naturalmente ordenadas a que se conozca que no son o a ser conocidas como no son, según dice Aristóteles en su Metafísica. No entiendo mucho eso de la estimación. La estimación. Ajá, sí, o sea, refiriendo las cosas según el entendimiento humano. Que están ordenadas por naturaleza a formar una verdadera estimación de sí mismas. Eso no. Aquí en la versión de internet dice por el contrario, no, perdón, dice verdadera la cosa según la adecuación al entendimiento humano, porque le es natural formar de sí una estimación verdadera. Bueno, bienvenidos al problema de la estimativa de los animales. Es una facultad intermedia. Es en realidad la sede original de la cualidad. Eso es algo que no se suele asociar, pero cuando San Agustín está pensando o está hablando del pensar, está hablando de la cogitatio. Y esa cogitatio se desarrolló en los medievales a partir del fenómeno de la intencionalidad. Ahí es donde está la sede del problema de la intencionalidad. Entonces sucede que de las cosas no solamente percibimos lo que son, sino también lo que deseamos de ellas, ¿no? Entonces, cuando se habla de la producción de una estimación, es no solamente la representación que tengo de ella, sino si yo puedo convenir con esa representación, si yo la estimo como verdadera, ¿no? Este fenómeno se va a reproducir en los neocantianos con el fenómeno del juicio y del enjuiciamiento, ¿no? Cuando hablar de cómo, en qué consiste propiamente el fenómeno de la verdad, que es que los juicios tomados en sí mismos son unidades eidéticas que se enfrentan a objetos, y eso sigue siendo una relación de objeto a objeto. No es una relación sujeto-objeto, porque el juicio, como lo mostraron los lógicos del siglo XIX, insisto, tienen una consistencia ideal fundada en criterios matemáticos. Lo que sucede es que en nuestra experiencia, nosotros ante la representación de las cosas, asentimos o no asentimos a lo que estamos viendo. Sentimos sagrado o desagrado, ¿no? La representación nos parece... Y entonces sucede que no solamente hacemos un juicio, sino que enjuiciamos las cosas.
Ese es el fenómeno de la estimación. Es decir, si no es repudiable la representación que yo me estoy haciendo conforme a la naturaleza de la cosa. Considerando que todo está inscrito en un orden de belleza, de bondad, ¿no? Entonces es ese fenómeno, ¿no? Que no es, y por eso entiendo que se refiere a esta cuestión de la autoconciencia, ¿no? Que yo no estaría tan de acuerdo en llamar autoconciencia, pero el punto es que el alma juzga no solamente considerando lo que está afuera, sino también todo lo que está en el alma. Y por eso se da una relación estimativa con las cosas. ¿Sí aclara un poco lo que estoy diciendo o nada más viene a dar al traste con todo? Bueno, sí, sí me parece. Aunque, bueno, si se pudiera volver a leer esa parte, porque entiendo lo que explicó él, pero no entiendo muy bien A cómo ver eso si estaba introducido en en lo el que dijo argumento. Tomás. Mira, entonces les leo desde el principio del párrafo esto nada más, ¿no? Por eso la cosa natural, colocada entre dos entendimientos, se dice verdadera en virtud de su adecuación a uno y a otro. O sea, eso es muy importante porque no es nada más adecuación a mi intelecto, sino a los dos. Y de ahí eso tiene muchas consecuencias. Pues por la adecuación al entendimiento divino se dice verdadera en cuanto cumple aquello para lo que ha sido destinada por el entendimiento divino. Como lo dice San Anselmo, San Agustín y Avicena. A ver, esto de que creo que es muy importante entender bien en qué sentido es esto de que la adecuación al entendimiento divino se dice verdadera en cuanto cumple con aquello para lo que ha sido destinada por el entendimiento divino. ¿Saben qué es eso? A ver, La providencia, la voluntad de Dios. en un sentido, sí, pero más bien, bueno, esto se manifiesta en el telos, en la causa final. Y esto de lo que, o sea, en un sentido, por ejemplo, un perro o un caballo es verdaderamente perro en la medida en que no tiene defectos o deficiencias, ¿no? Eso, digamos, un perro que le faltara una pata o que estuviera con algún defecto, pues no sería verdadero en relación bueno, Con el designio divino. Con Dios, ¿sabes? sí, o platónicamente con el eidos de perro, pues, ¿no? Entonces, esto de la pregunta que hacías del estar ordenado a, yo lo entiendo principalmente como esa relación. O sea, ¿en qué digo? Porque digo, Tomás sí está se la pasa preguntando, a ver, un sentido en que decimos que algo es verdadero y es el más importante es en que la cosa es verdadera en la medida en que cumple o manifiesta o hace patente su eidos, pero perfección no en el sentido de grados posibles de, de ser mejor o peor en relación con otra cosa, sino en relación con lo que la cosa es. Por eso es que dicen que la verdad es lo que la cosa es. Se la pasan diciendo eso Anselmo y San Agustín y demás, ¿no? Sí, además que perfectio es la traducción de la inteligencia, ¿no? O sea, sí, pues, como los latinos entienden, pero el fin propio interno de la cosa es a lo que llaman su perfección natural, ¿no? Pero o sea, lo que pasa es que con frecuencia pensamos que o malentendemos esa noción de perfección, porque no la entendemos con relación al telos o a la inteligencia. Sino conforme a un designio divino, no conforme a la cosa. Sí, sí. Pero aquí está diciendo, esa es la cosa. Eso es a lo que se refiere. Sí. Eso sí te parece. No, lo que me causó así extrañeza fue lo de la estimación. Salió así como de la nada. Pero, a ver, hay un aspecto de esto en que podríamos
también enfatizar, bueno, es lo que él dice aquí también, ¿no? Es que algo que no lo alcanzo a ver bien totalmente, pero creo que está ahí. Me refiero a que como que también está abierto ahí el caminito posible hacia lo que consideraríamos lo falso o el error, en el sentido de que algo se presentara defectuosamente, ocultando que es defectuoso, ¿sí? Entonces, pero por un lado, ese ocultamiento no podría ser atribuido a Dios, aunque a Descartes sí le preocupa si se puede o no atribuir. Por otra parte, por eso la distinción de cómo se presenta frente al intelecto divino y al humano, porque alguna limitación en nuestro intelecto humano puede ser responsable de que algo nos aparezca defectuosamente. O sea, por ejemplo, las ilusiones ópticas, ¿no? Entonces, para que una cosa parezca ser otra, se necesita una combinación ahí entre lo que es la cosa y lo que es el intelecto humano. Si quieren ver un pasaje donde se explica muy bien eso, está en el Filebo, cuando Sócrates está tratando de explicar. Por ejemplo, él dice que si uno ve de lejos una cosa, puede ser que uno lo vea como una estatua, y que bueno, el Filebo es más complicado que esto, pues, porque ahí la idea es saber, yo veo eso y digo que es una estatua, pero digo que es una estatua porque resulta griego y estoy acostumbrado a ver estatuas. Y luego digo que ha de ser la estatua de un dios, también porque soy griego y veo dioses por todos lados. Entonces, ¿cómo le voy a hacer? ¿De dónde nació el error ahí? Pero lo complica Platón porque es pues, la pintura que hacen, ¿no? Que primero yo me digo a mí mismo, vi una estatua, entonces mi imaginación, el pintor que traemos en el alma, hace una pintura y yo le atribuyo cosas y luego le añado palabras y ya me hizo bolas ahí todo El escribano. el escribano del alma. Bueno. ¿Puedo decir algo en ese punto? Claro, sí. Ahí es donde se produce una falsa estimación de las cosas. En eso mismo que acaba de escribir Toño, ¿no? O sea, veo algo, estoy percibiendo, la percepción no es falsa, pero la asociación que yo hago de esa vivencia con el resto de mis vivencias, o de mis impresiones en el alma, suscita una estimación falsa de la cosa. Si yo quisiera precaverme de hacer eso, yo podría decir, en vez de decir, veo una estatua, me parece que veo una estatua, ¿no? Aunque recuerda que ahí Platón le mete que mientras estoy yo solo, digo, veo una estatua y pues veo una estatua. Solo si estoy con otro, claro, le digo, oye, esa es una estatua. Y si el otro me dice, pues sí, es una estatua, pues ya nos abonamos. Pero toda esta complicación yo no la veo aquí en Santo Tomás, por ejemplo. Bueno, no porque está oculto en el concepto de estimativo, ¿no? O sea, el problema es que pasamos de largo habitualmente, ¿no? Cuando vemos a Santo Tomás o a cualquier medieval, el rol específico que tiene esta facultad del alma que se llama estimativa, ¿no? Que es, insisto, en lugar desde que al menos desde Avicena se localiza a la noción de intencionalidad, ¿no?
porque justamente son ese tipo de cosas que solamente tienen existencia in mente, pero que tienen conexión con los objetos, ¿no? Entonces, en medio de todo, de toda esa discusión que es muy cercana a la idea de fantasía cataléptica de los estoicos, ahí es donde está situada la cuestión de cómo nosotros, nuestras representaciones en el fondo son estimaciones de las cosas, porque no las podemos conocer completamente. Entonces, si la estimación que yo hago es repugnante o no para seguir conociendo. Pero hay que añadirle que, según lo que Tomás está diciendo aquí, en relación, la relación entre la cosa y el entendimiento, en un sentido es como lo acabas de decir, Con el humano. ¿sí? Pero también hay algo que en la misma cosa propicia esa estimación. O sea, o por lo menos es lo que yo lo veo, no lo alcanzo a ver completamente, porque si lo ponemos del lado puramente humano, la estimación proviene de mis gustos, de mis aficiones, etcétera. Entonces ya es un problema muy diferente de si admito o considero que la cosa se presta para ser estimada por alguna condición propia de la cosa. Entonces ya no todo recae en el que está viéndola o juzgando, pues, ¿no? Que también creo que es lo que ellos piensan. Pues. Claro. Sí, no, bueno, el criterio, o sea, el criterio de la estimación no es subjetivo, ¿no? O sea, yo puedo hacer estimaciones, pero esa estimación es relativa a las cosas, ¿no? Y ahí es donde ya no queda enteramente del lado, o sea, ya no es la mera adecuación de la cosa conmigo, sino mi intelecto con la cosa. Si no, no funcionaría la publicidad. Pues la conclusión ya para... Pues bien, la primera razón de verdad conviene más principalmente a la cosa que a la segunda, porque la comparación al entendimiento divino es anterior que la comparación al humano. Y por eso, aunque no existiese el entendimiento humano, todavía las cosas se dirían verdaderas en orden al entendimiento divino. Pero si uno y otro entendimiento, lo que es imposible, se suprimieran, de ninguna manera permanecería la razón de verdad. Una razón de relación o de comunión, su arte formal. ¿No hay también ahí una homologación de los dos entendimientos que intervienen? Análogos, exacto, hay una analogía. Más analogía. Entre el entendimiento divino y el poder. Que ganas de quedarse con el Tomás un rato. Les falta mucho. Hay buenas razones. Hay buenas razones ahí. Pues bueno. Pues, está muy denso. Pues podemos hacer un corte, digamos, como vienen ahora el corte natural del periodo de este ciclo, ¿no? Del curso, bueno, del curso del paquín, pues. Yo creo que tenemos que revisar, Toño, cómo vamos a continuar problematizando el problema de este libro, regresando de las actividades que tenemos pendientes, ¿no? O sea, vamos a cerrar